Emanuel? Mucho gusto. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Todo Horacio bien? Caribe, encantado. Yo te hago la presentación del grupo de evaluadores. Mirá, como vos bien sabés, tenés 30 minutos en total. Tenés 15 minutos para hacer la exposición que vos juzgues de tema. Sabés que evidentemente es un punteo, no hay capacidad de hacer un desarrollo completo por el tiempo que tenés. Sí, Y después le vamos a dedicar, a partir de tu exposición y de lo que hemos leído de tu presentación, le vamos a dedicar 15 minutos más a que se te hagan algunas preguntas. excelente. A los 10 minutos yo te voy a marcar, tomar el tiempo, vamos a tratar de ser rigurosos con los tiempos. A los 10 minutos de tu exposición yo te voy a marcar que te quedan 5. Eso es Excelente. todo, y a los 15, por supuesto, que tenés el tiempo cumplido. Así Bueno, que cuando vos dispongas, yo ya te empiezo a tomar el tiempo. bueno, arranquemos, si les parece, y ya creo que Sí, estoy sí. compartiendo y están pudiendo ver, ¿no? Sin inconveniente. Bueno, si no nos Nos muteamos, Emanuel. muteamos, nos Bueno, muteamos. perfecto. Bueno, tomo entonces el tema propuesto para el concurso, que es la relación del diseño gráfico con las vanguardias artísticas y la producción industrial, focalizándonos en el caso de Europa y Latinoamérica en el siglo XX. En principio quería hablar un poquito de la didáctica de la clase. Bueno, como yo la dicto, a mí me parece interesante que los estudiantes, al ser universitarios y al salir de la enseñanza media, empiecen a desarrollar cierta autonomía en cuanto a cómo se relacionan con algún material didáctico. En este sentido, en esta facultad trabajamos con Moodle, que es una plataforma virtual en la que nosotros habitualmente lo que hacemos es subir un cronograma de la clase. En ese cronograma se marcan, por supuesto, los temas y las fechas de las clases a dictar, y sobre todo se marcan los capítulos de los temas de la bibliografía. Son elementos que los estudiantes pueden consultar constantemente para ir siguiendo un orden en su cursada e ir construyendo sus materiales didácticos en paralelo también. En este caso, además de subir la bibliografía obligatoria, nos interesa también subir materiales didácticos extra, porque bueno, entendemos que la materia tiene la ventaja de poder trabajar también en una multiplataforma, ¿no? Que no es solo el dictado de clases y los libros tradicionales, sino que tenemos una serie de recursos, por suerte, audiovisuales, inmersivos, donde el estudiante puede seguir trabajando la experiencia y también para vincularlos con el entorno local, ¿no? Museos, galerías, fundaciones, etc. La clase para mí tiene dos momentos. Un primer momento que es una teórica a cargo del titular, donde desarrollamos primero a nivel contextual, territorial, cultural, económico, político, la problemática del tema que vamos a tratar, y después donde marcamos algunos ejes que nos parecen centrales sobre el tema específico de esta clase, ¿no? En este caso serían las relaciones del arte, industria, artesanía y el diseño gráfico bueno, y la traslación de todo eso a América Latina. Y otra instancia, que sería el segundo momento de la clase, que es la clase de taller, que es fundamental porque, bueno, es el espacio donde se producen los debates y donde el docente lo que puede hacer es orientar las problemáticas planteadas en el teórico, que a veces no habilitan por ahí una instancia de intercambio tan fluida como el taller. Y bueno, por eso puse que me parecía que era una instancia para poder hablar, preguntar y contar. Bueno, y revisar temas del teórico que requieran ser revisados por parte de los alumnos. Ahí es muy interesante como la empatía que el docente pueda generar con el alumno y poder detectar cuando un tema no quedó demasiado claro, ante la problemática de que a veces el estudiante, y sobre todo estudiantes de disciplinas proyectuales, no se animan demasiado a hablar. Este es el tema que yo voy a retomar a lo largo de toda mi presentación, porque me parece que es una problemática que nosotros tenemos, que tal vez en otras casas de estudio donde se enseña historia no la tienen tanto y la tenemos que trabajar. Después, en cuanto a la bibliografía, yo siempre trabajo con capítulos de libros o artículos. Siempre que empiezo un núcleo temático, podríamos decir, por ejemplo, el que ustedes proponen para el concurso, hablar desde inicios del siglo XX y los comienzos de la modernidad, plantear textos que hablen de cuestiones en relación a las artes y a la vida social y política. Esos textos iniciales, yo generalmente uso a Alfonso Lazo, a Eric Hobsbawm, son como el puntapié inicial para construir una línea de tiempo general y después ir a la especificidad del diseño, las artes y la industria. Y bueno, además de estos textos y artículos de historia general, vamos a los específicos de nuestra temática. Y en el caso del tema de las vanguardias, me interesa trabajar muchísimo con textos fuente, sobre todo manifiestos o algunos artículos o libros que fueron fundacionales y que nos ayudan a entender las temáticas macro de
de lo que es la historia del diseño en este momento, sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, para la clase, yo lo que pensé es, como planteo un primer nivel de historia del diseño que termina en siglo XIX, hacer una introducción que tenga que ver con las relaciones arte, industria, artesanía de fines del siglo XIX y incluir algunos temas que por ahí son más propios del diseño gráfico, como por ejemplo la gráfica victoriana, bueno, y algunas manifestaciones del Art Nouveau también, pero sobre todo en un marco donde va hermanado con la historia del diseño industrial y arquitectura, sin lugar a dudas a esta altura, digamos, trabajan juntos todos los temas. Y bueno, yo separé toda mi teórica en dos partes. Hablo de temas generales que me parecen centrales, que son definiciones de estos temas, y de algunos ejes de análisis que no me gustaría perderme cuando yo dé la clase, poder abordarlos porque me parece que es lo que ayuda al estudiante a comprender la problemática de la historia del diseño. Entonces, por ejemplo, en la primera clase introductoria, en la primera parte de la clase, que es introductoria, hablaría de estética industrial, contratendencias, exportación, producción, competitividad, estilos historicistas, algunas tendencias que surgen como el japonismo, bueno, las problemáticas de las técnicas y medios de producción, el concepto de revival, etc. O sea, eso como para hacer un recordatorio de lo que fue siglo XIX. Después ya en el momento histórico que propone el concurso, arrancaría por Deutsche Werbung y por el Plakat-Stil, por el cartel objetivo alemán, y ahí desarrollamos algunas temáticas, sobre todo los debates artesanía versus estandarización, que me parecen centrales para conocer un problema con el que los alumnos van a seguir debatiendo a lo largo de toda la cursada, porque hay cosas que no quedan del todo saldadas y que siguen apareciendo constantemente. Entonces hablamos también de algunas cuestiones que tienen que ver con las artes, con la estética, con el ornamento versus la estética de la máquina, y bueno, sobre todo muy central para diseño gráfico en esta institución la figura de Peter Behrens, la Deutsche Werbung como un sello de calidad y la síntesis gráfica. Después hablaría específicamente de las vanguardias que a nosotros nos parecen centrales y que son las que están vinculadas con el diseño gráfico de principios del siglo XX, y ahí desarrollaríamos algunos conceptos que tienen que ver con abstracción, figuración, bueno, más adelante hablaremos de arte concreto, y sobre todo técnicas y recursos que desarrollan estas vanguardias artísticas, preguntas y cuestionamientos que le hacen al arte, y cómo empiezan a delinear un nuevo plano que va a ser terreno fértil para que aparezca el diseño gráfico como disciplina, pero también para una serie de generación de recursos que el diseño gráfico va a utilizar tanto en la modernidad como en la posmodernidad como insumo para su trabajo, ¿no? Y después, para ir finalizando, lo que haría es abordar directamente las escuelas que fueron centrales y que están muy vinculadas con Latinoamérica, lo que es el desarrollo de nuestras disciplinas de diseño. En este caso, la Bauhaus. Me interesa mucho hablar de las dinámicas en la República de Weimar para que los estudiantes entiendan lo que va a venir después, los climas sociales, cómo un clima de casi absoluta libertad de la República de Weimar después generó un contramovimiento. Me interesa mucho hablar de esas dinámicas, ¿no? de acciones y reacciones que se generan en una sociedad y cómo la estética va jugando en esas dinámicas también. En términos de diseño gráfico es fundamental un tema que es el de la nueva tipografía para entender el concepto de un movimiento, que en este caso es transversal a varias escuelas y a varios puntos geográficos, y nos permiten tener una problemática muy propia y les diría casi exclusiva de lo que es el diseño gráfico, porque si bien se llama nueva tipografía, podría llamarse también nuevo diseño gráfico, y es el diseño gráfico moderno en su gen, ¿no? Después hablaría de cómo, bueno, algunas de las vanguardias constructivas, como por ejemplo de Stihil, terminan mutando en algo que es el arte concreto, y cómo eso nos va a ayudar a seguir trabajando en décadas posteriores, sobre todo en la década del 40, y fundamental para cerrar la parte de Bauhaus, el tema de la diáspora y cómo el clima social potencia la migración y que estos migrantes lleven sus conocimientos, pero también lleguen producciones y publicaciones y sembren algunas semillas en Latinoamérica que estimulan el aprendizaje en las escuelas, pero también el coleccionismo y algunas otras cosas más que para nosotros son muy importantes. Y acá hablaría entonces del diseño moderno, bueno, para hablar de Bauhaus, del socialismo y la catedral medieval, de los artes y oficios y esas dinámicas que tratamos de unificar en una sola disciplina, que finalmente va a ser el diseño, la mirada del diseño integral, la fotografía y el fotomontaje como técnicas muy utilizadas por diseño gráfico, el ascenso de los totalitarismos y bueno, y el exilio, como les decía, para pasar a la última parte que me parece central y que me gusta que le hayan propuesto en el concurso, que es las reverberaciones de la vanguardia de Europa en América Latina,
y en este sentido hablaría entonces del arte concreto rioplatense, ¿no? Movimiento Madí, arte concreto invención, y el vínculo también, ¿no? Con Torres García en Uruguay, y hablar de este arte en términos de lo rioplatense. Hablaría del Instituto de Artes Gráficas y del protodiseño. Esto no lo trabajan todas las cátedras, pero a mí me interesa mucho, ¿no? Cómo trabajaban los oficios gráficos en Argentina y cómo efectivamente recibían esas influencias, y entonces que los alumnos empiecen a identificar que hay vertientes que son vertientes académicas y que tienen un nivel de purismo, pero que también hay un desarrollo por parte de los oficios que merece ser revisado, y bueno, y en algún momento se empiezan a unificar estas vertientes, ¿no? Hablaría entonces de la gráfica del primer peronismo y el estado de bienestar. Me parece interesante, sobre todo a la luz de algunos acontecimientos federales, como lo son la Feria de América, por ejemplo, donde, según Sergio Rivak, ¿no? Él dice que ahí se encuentran cara a cara, ¿no? El diseño académico, ¿no? Llanelo, Clusellas, frente a lo que hacía el Estado en sus propios estanes, y cómo dos gráficas diferentes, alguna incluso con reminiscencias del Art Deco, se empiezan a encontrar en un solo espacio. En términos de diseño me parece súper nutritivo. Hablaría de los jóvenes modernos, y hablando de otros territorios de Latinoamérica, lo que me parece más relevante, hablaría del muralismo mexicano y en el vínculo con toda la vertiente soviética del realismo socialista y del modernismo brasileño. Sin lugar a dudas me parece sumamente interesante, y eso me lleva a los debates de esa clase, que serían nacionalismo versus internacionalismo, hablar de un modernismo local y la circulación de influencias y estilos. Después Manuel, perdóname, estás en los 10 minutos. Dale, Manuel, perfecto. Después hablaría traigo problemáticas más que nada que tienen que ver con la historia general del diseño, que no está tan clara para los alumnos que salen de secundario y llegan a la universidad, entonces siempre la recibiría y la recobraría para establecer cuáles son los mojones centrales, para ir ubicando después sobre esa línea de tiempo los temas propios de la historia del arte y el diseño. Y hablaría también de la simultaneidad. Me parece central entender que, a diferencia de la primera parte de la materia, donde por ahí cada 100 años, cada 50 años, cada 20 años tenemos alguna cosa, acá en el siglo XX sucede casi todo junto, y entonces es importante ir construyendo el saber y agregando el contenido que el alumno va aprendiendo en una línea que admita la simultaneidad, y no solo la simultaneidad de hechos, sino también la simultaneidad de migraciones, ¿no? Personas que en un momento están en un lugar o en los mismos años migran meses de un lugar al otro y van llevando estas influencias de una escuela a otra, y generando efectivamente, como dice Vero de Valle, la travesía de la forma, ¿no? En este sentido, el trabajo práctico que yo planteo para esta clase consta de una dinámica donde 5 estudiantes se juntan y debaten a partir de una guía de preguntas que nosotros planteamos. Planteo un tiempo de redacción de 20 minutos y un tiempo de discusión y debate de 40 minutos. Ahí el rol del docente es ayudarlos a llevar adelante esta tarea recorriendo los textos. La idea es que ellos usen estos textos como insumo y generen un entregable que sería también su presente de esa clase. Bueno, ahí es central el rol del docente del taller, y los objetivos de este ejercicio son ejercitar la selección de referentes y producciones. Me parece central para un alumno de una carrera proyectual en el segundo año de historia, que es el último nivel de historia, desarrolle cierta autonomía para poder elegir dentro de toda la cultura visual del pasado y de su presente qué considera relevante y qué va a utilizar para sus producciones también. Conocer las visualidades del DG a lo largo de cada periodo. Me parece que eso es fundamental para una cultura general, para poder hablar entre colegas y para poder de nuevo tener autonomía y utilizar lo que la historia da para ser mejor profesional. Y bueno, y conocer algunas definiciones que son muy generales, pero que muchas veces no llegan en las carreras que no tienen estas materias, que es hablar de literalidad, retórica, niveles de figuración y abstracción, ¿no? Me parece central. Y por último, desarrollar habilidades expositivas y de distribución de tareas. Me parece que los alumnos también tienen que entender el taller previo a lo que después por ahí es un estudio o el trabajo en una empresa, como la instancia de trabajo grupal, una instancia de división de trabajo y de sistematización de la tarea, y sobre todo impulsarlos a poder presentarle a un otro las problemáticas. Acá, por último, planteo un ejemplo de cómo podría ser la guía de lectura que yo planteo, con 3 preguntas. Una donde pido mencionar movimientos, abordándolo con ejes que tienen que ver con referentes, técnicas y producciones. Después, aportes de la vanguardia al diseño gráfico. Me parece central que ellos puedan ir buscando a partir de
esos avances técnicos o esas teorías que consideran que el diseño gráfico utilizó para nutrirse. Y por último, que la imagen los ayude a construir una respuesta basada en la narración y en la narrativa, que tiene que ver con ofrecerles ciertas piezas gráficas, que pueden ser algunas de estas, y ofrecerles algunos ejes de análisis como tiempo y espacio, organización política y económica, relación arte-artesanía y otros. También me parece fundamental que desde la imagen ellos puedan construir. Para ir cerrando, me gustaría siempre dejar en evidencia esto, ¿no? El diseño siempre se nutre de la historia y en las vertientes, tanto modernas como posmodernas, aparecen diseñadores viendo a otros diseñadores y generando una propuesta propia. En este caso, en los 70, el trabajo de Carlos Méndez Mosquera y Ivonne Siepe para el Mundial de Fútbol en Argentina no se puede entender si uno no ve el trabajo de Otto Laiger para los Juegos Olímpicos de Múnich 72, y lo mismo en este caso en el póster, donde vemos que hay tendencias que tienen que ver con cuestionar medios de producción propios del diseño gráfico. Entonces empezamos a ver trama de puntos o juegos con los medios tonos y paletas de colores que se alejan de los colores primarios que tuvo la modernidad en la primera etapa y que empiezan a jugar otro juego. Y bueno, y cómo juegan también ahí las cuestiones políticas a la hora de tomar todas esas decisiones me parece central. Y por último, entender que las influencias siempre están presentes, pero poder evaluar también muchas cosas que suceden, que es que muchas veces no podemos probar que una cosa estuvo conectada con otra, pero sin embargo hay una travesía de formas, y si bien esto es por ahí más de semiología, siempre me interesa volver a cuál es el recorrido de esa forma, ¿no? Y cómo la semantizamos los diseñadores según cada momento. Entonces tenemos Rodchenko en la vanguardia constructivista, un trabajo hecho para una empresa en los 60, un signo que después se va a vincular a las drogas sintéticas en los 80 y los 90, y finalmente el emoji que está en las pantallas de nuestros celulares es la misma imagen. De hecho, la primera y la última son exactamente iguales, y sin embargo lo que tuvieron es un recorrido semántico. Así que bueno, muchas gracias. Te pasaste 32 segundos, bueno. Está perfecto. No, está muy bien, está muy bien. Emanuel, sí. Le estamos haciendo la misma pregunta a todas y a todos. ¿Por qué querés ser titular de esta materia? Bueno, yo hace 12 años, cuando terminé la carrera de diseño gráfico, me pasó algo que por ahí a ustedes también les pasó. Yo me anoté en diseño gráfico y, bueno, la cursé a la carrera, pero me di cuenta que no era muy bueno no era bueno en morfología ni en tipografía, no me hallaba en esos lugares. Me gustaba, pero no destacaba. Y me di cuenta que había una vertiente teórica que cuando yo empecé a estudiar la carrera no sabía que existía. Me pasó después de nuevo con gestión de diseño cuando entré a trabajar al plan de diseño. Es como cuando uno es estudiante, va a buscar una cosa y después te terminás encontrando con que un diseñador gráfico también tiene que investigar, tiene que escribir artículos, tiene que publicar, puede dar charlas, puede dar clases. Yo todo esto no lo sabía. Y bueno, ahí se abrió, cuando terminé la carrera, me ofrecí y le ofrecí a Marcela Llené, que es quien me formó, poder trabajar en su cátedra como ayudante, y me aceptó. Y bueno, yo hace 12 años comencé esta carrera y descubrí qué es lo que me gusta, descubrí qué es lo que me hace feliz, decidí dedicar los años de mi vida a enseñar. Y bueno, y ahora yo hice una apuesta muy grande. Yo el viernes pasado renuncié al Plan Nacional de Diseño del Ministerio de Economía, donde trabajé los últimos 8 años, y voy a trabajar solamente de docencia y con un estudio de diseño. Así que bueno, me parece que esta posibilidad de ser titular de cátedra después de tanto tiempo aparece en un momento donde yo también en mi vida personal estoy realizando una apuesta hacia esto. Y bueno, me interesa por eso, me interesa enseñar, me gusta enseñar esto. Ok. ¿Alguna pregunta más? Vos te has estado desempeñando en la cátedra, ¿no es cierto? En las cátedras, en estas asignaturas. Sí, desde que empezó como JTP. El año pasado, digamos. ¿Cómo ves el cambio en el rol? A partir de que vos conoces la diversidad de formaciones que traen tus compañeros hasta este momento, entonces, ¿cómo trabajarías con el equipo de cátedra para realmente encauzar esa diversidad que siempre enriquece de miradas según la formación, pero que cumplan con el sentido que tiene que tener estas asignaturas en la formación del diseñador gráfico? Bueno, Lía, yo creo que esa es una de las mayores problemáticas que tenemos en la cátedra, porque la mayoría de los que dictan clases no son diseñadores gráficos, sí vienen de arquitectura, casi todos, y hay solamente 3 diseñadores gráficos, una de las cuales se va dentro de poquito. Entonces creo que
la tarea del titular en este caso va a tener que ver mucho con, además de establecer didácticas para los estudiantes, establecer un plan de trabajo para este equipo que tiene una formación que le va a permitir perfectamente dar diseño gráfico, pero que hay temáticas que son muy específicas y que hasta el momento yo entiendo que no se abordaron con la profundidad requerida. Y bueno, eso impacta también en qué historia de diseño gráfico pudimos dar hasta ahora y la que nos gustaría dar, y sobre todo que la que nos gustaría dar se adapte al programa fundacional de la carrera. Eso me parece central, pero sí, es una doble formación la que tenemos que tener en esta cátedra, que es acompañar a los colegas a las problemáticas específicas y sobre todo a los ejes de abordaje, que es lo más difícil, que es lo que no puedes tener en un libro y que es lo que se construye por medio de un trabajo de cátedra. La cátedra va a definir para historia del diseño y historia del diseño gráfico de Rosario qué es para nosotros relevante y bueno, y qué queremos construir acá, ¿no? Bien. Sobre eso, Emanuel, ¿vos vivís en Buenos Aires? Una pregunta. Yo vivo en Ciudad de Buenos Aires, sí. Ajá. ¿Y tenés pensado cómo vas a resolver el tema de los 300 kilómetros, entonces? Sí, yo el año pasado viajo todos los jueves a Rosario y doy clases. A mí me interesó la apuesta porque es una carrera que está surgiendo, ¿no? Y bueno, como ustedes ya saben, cuando surge una carrera se generan también oportunidades para por ahí docentes jóvenes que quieren desarrollar su carrera en ese lugar. Yo hice una apuesta por Rosario el año pasado y en ese sentido la mantengo. Y bueno, la facultad la verdad que tiene una dinámica muy celebrable en relación a los concursos y a la dinámica con la que se está moviendo, que es realmente atípica a lo que yo estoy acostumbrado en la universidad pública, así que eso también lo valoro un montón, digamos, ¿no? Que hoy estemos acá es prueba de eso. La cátedra empezó el año pasado. Y después en Buenos Aires doy clase también en otras universidades, casi todas privadas, y en la UBA, que es donde empecé hace 12 años y sigo, ¿no? ¿Y cómo haces con los tiempos dedicados a cada cargo en...? La verdad que trabajo muchísimo y hasta altísimas horas. Le dedico mucho a todo. Es cierto que en cátedras donde, por ejemplo, ya tenemos 12, 13 años, ya hay cosas que se discuten por ahí un poquito menos. Pero, bueno, y en caso de las universidades privadas, la verdad que los programas no tienen altísimos niveles de complejidad como para revisarlos constantemente. Y bueno, y acá lo que ampliaría, yo creo que incluso me lo facilitaría, porque si estoy en un lugar de titular, por ahí me libraría de algunas tareas como es esa qué sé yo, aplastante tarea de corrección cuando das clases en tantas universidades en historia, porque bueno, a mí los exámenes y los trabajos prácticos no me gusta hacerlos con choice. Me parece que historia es una materia donde los alumnos tienen la oportunidad de escribir, tienen que aprender a escribir, porque tal vez después en el resto de la carrera no escriben nunca más o no presentan en público más, y bueno, me parece central que eso lo desarrollen en historia. Entonces, bueno, esta toma de partido lo que produce es que los alumnos, bueno, que los alumnos generen un montón de material escrito y a la vez se traduce en un trabajo de atención y de corrección docente que no es el mismo que andar tachando crucecitas. Entonces, bueno, esa problemática yo la tengo presente, pero para mí la materia tiene que hacerse así porque, bueno, es el único lugar donde, bueno, es el único lugar, no digamos, hay otra materia, ¿no? Comunicación, semiología, donde también lo trabajan. Pero digo, no perder ese lugar de empujarlos a encontrarse con esos desafíos. Me parece a mí que la disciplina ha tenido avances muy lentos en un montón de lugares por la reticencia a enfrentar ciertos desafíos de los docentes y de los estudiantes, ¿no? Que tienen que ver con impulsarlos a algunos a hacer carrera también en la teoría, a ser periodistas, no sé, ese tipo de cosas que por ahí necesitas que alguien te empuje a hacerlo, ¿no? Eso es lo que yo vengo viendo. Emanuel, vos planteabas de alguna manera esta cuestión de la oportunidad, ¿no? Sí. De la oportunidad, y decías, bueno, adaptarse al plan. En realidad el plan dice bastante poco. Entonces, ¿cómo pensás eso en relación a lo que vos planteabas de formar el equipo en la relación de poder operar en construir una carrera, ¿no? Bueno, en sí esa alusión que yo hago al plan es porque el plan habla de una primera parte donde se recorre desde la Edad Media, que nosotros en diseño gráfico lo trabajamos casi siempre con el libro manuscrito. Podríamos decir que hasta el siglo XIX trabajamos, bueno, a ver, siglo XVIII
trabajamos muy fuerte con el libro como si fuese el principal soporte del diseño, y después trabajamos con el cartel también en el siglo XIX, que es muy importante. Y la verdad que como la veníamos dictando ahora, se trabajaban 2 veces temáticas de modernidad por modernidad, en el nivel 1 y en el nivel 2, que si bien me parecen muy importantes, es como ver generalmente algo y después volver a verlo en profundidad. Por eso mi alusión a dictarla como en el plan de estudio, no porque el plan de estudio diga mucho, porque efectivamente es un párrafo muy corto, pero sí plantea un periodo que hasta el momento no se viene abordando así, entonces a mí me parece central recuperar eso que estuvo en la gestación, porque me parece central para entender el diseño y el diseño gráfico, no ver solamente siglo XX, sino todo lo previo también. Y la segunda parte de la pregunta, perdón. No, que lo que yo te decía era que, como vos mismo decías, es una carrera nueva, es un espacio de oportunidad. Vos dijiste, es un espacio de oportunidad para los jóvenes. Sí. Tienen un espacio de oportunidad en términos institucionales, lo que significa construir una carrera, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿qué transformaciones te propondrías? Bueno, yo en principio creo que uno siempre viene con las categorías en las que se formó, y también es cierto que me parece que en estas dinámicas puedo llegar a encontrar algunas nuevas que surjan en el vínculo con este lugar y con este territorio puntual. Yo, desde mi práctica también en el sector público, lo que puedo ver es que mucho de, me voy a ir un poco a otras materias, ¿no? Pero porque también trabajo en diseño industrial, yo en el taller. Muchas de las temáticas por ahí pierden de vista alguna dimensión local que me parece que en la carta fundacional de la carrera están presentes y a mí no me gustaría perder. No con un ánimo de decir que las universidades del interior tienen que solamente hablarle al interior, porque eso también es otra deformación horrible, pero sí pensar en problemáticas locales. Me parece que si una provincia paga una universidad tiene que ver con esto. Me parece que historia a veces también eso se lo pierde, ¿no? Hablar de lo local. Yo lo abordaría desde ese lado. Y ahí me nutro mucho más de mi equipo docente, que como dice Horacio, yo soy de Ciudad de Buenos Aires, si bien con el sello de buen diseño viajé 8 años y conocí bastante. Es muy interesante ver, yo tengo gente que viene de Funes, de Venado Tuerto, digamos, gente de toda la provincia que viene de áreas megaproductivas, y siempre me gustaría pensar la historia en código con ese desarrollo local. Ya les digo, no exclusivamente, pero por lo menos tirarlo sobre la mesa, ¿no? Digo, ya que invitamos a la gente a que escriba, que debata, que dé clases o que escriba artículos, ¿no? ¿Cuánto no está dicho del territorio? A mí me asombra muchísimo, tanto en esta materia como en el taller de diseño, cuando uno dice, no sé, es en Venado Tuerto y nadie sabe que eso está ahí, que esa fábrica está ahí en Santa Fe, y todos los argentinos tenemos uno en la, bueno, todos no, pero muchos argentinos tenemos uno en la cocina. Digo, hay una pérdida de nuestra trama histórica, productiva. Y el diseño gráfico también juega ahí. Digamos, lo que hizo Gustavo Quiroga, yo soy súper amigo de Gustavo Quiroga, lo que hizo Gustavo Quiroga con la Feria de América es prueba de eso. Digamos, hay un montón de arqueología, de historia que se puede hacer sobre un montón de sucesos que siguen en otros lugares que no son la ciudad de Buenos Aires, y necesitamos a estos jóvenes y a los equipos docentes para hacerlo. La prueba de América es como la Feria de América es como la gran prueba de eso, yo estoy convencido. Y bueno, eso pasa por una mirada que, bueno, primero fue eurocentrista y en el caso de nuestra Argentina es porteñista muchas veces, y bueno, es un problema que tenemos que trabajar. Es una oportunidad, además de un problema, como decíamos antes. Bueno, estamos en tiempo cumplido, Bueno. señoras y señores, así que para los 30 minutos dedicados, aprovechados. Así que bueno, Manuel, te agradecemos mucho. Muchas gracias. La cosa, y estamos en contacto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Fue un placer conocerlos. Nos vemos. Y conocerlas. Chau, chau. Chao. Nos vemos. Chau, chau.